Hola jóvenes, buenas tardes. Vamos a dar inicio con nuestra clase de la semana número 5. Ahorita les voy a compartir pantalla. Muy bien. Veamos, pues tenemos entonces, la semana pasada nos habíamos quedado, permítanme solo que se les muestre. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, la semana pasada habíamos estado hablando referente a los instrumentos, ¿verdad? Que van dentro del protocolo y fuera del protocolo. Se recordarán ustedes que cuando mencionábamos los que van dentro del protocolo estaban las escrituras públicas o las escrituras matrices y estaba las actas de protocolación o protocolización y las tomas de razón, ¿verdad? Y fuera del protocolo estaba lo referente a las actas notariales, actas de legalización de firma y legalización de documentos, ¿verdad? Vimos la diferencia entre un documento privado y un documento público. Entonces, vamos a ir viendo cada uno de los instrumentos públicos que nosotros, de los que vamos a comenzar con los que van dentro del protocolo, ¿verdad? Y el primero que estaba en la lista era el de las escrituras públicas. Entonces, la semana pasada nosotros empezamos a hablar lo referente a qué era una escritura pública como tal, ¿verdad? Veíamos la definición en cuanto a que es un instrumento protocolar que en forma exclusiva autoriza el notario con base en lo solicitado o en la solicitud realizada por los particulares que tienen la capacidad de ejercicio de sus derechos y quienes manifiestan su voluntad a efecto de consignar la creación, modificación o extinción de una determinada relación jurídica con apego a la ley y a la moral, ¿verdad? Entonces, desglosamos esta definición, tratamos de explicarla parte por parte para que nosotros luego comprendamos todo su contexto, ¿verdad? Porque es algo muy importante en cualquiera de las definiciones que ustedes vean, porque nosotros nos acostumbramos muchas veces a leer solo por partes o por párrafos, o, frases o por hasta donde encontramos la primer coma o el primer punto y seguido. Pero hay que aprender a leer todo el contexto, una definición para poder entender realmente cuál es o cómo debe ser la interpretación correcta. Entonces nosotros vemos acá lo del instrumento protocolar. Nosotros ya vimos en qué consiste un instrumento público, ¿verdad? De forma exclusiva, porque si nosotros hablamos de que es un documento o instrumento público, ya sabemos que la persona autorizada pues va a ser un notario, ¿verdad? Porque nosotros incluso vimos las diferentes clases de fe pública, ¿sí? La administrativa, la judicial, la registral, la notarial, por supuesto. Pero acá, entonces, en particular, nos vamos a enfocar a que si estamos hablando de una escritura pública o escritura matriz, como también nosotros vemos que así se le puede denominar, entonces, ya sabemos nosotros que va enfocado a la, al- a la fe pública que tiene el notario como tal. Vamos a ver. Sí, el examen es el próximo domingo, ¿verdad?
por favor comunicarse a su sede, ¿verdad? Cada quien sabe el número de la secretaría de su sede para que ustedes puedan pedir ahí más información al respecto, ¿verdad? El contenido es hasta lo que veamos el día de hoy, la clase número 5. ¿Estamos? Bueno, entonces continuamos, ¿verdad? Es el instrumento protocolar de forma exclusiva, autorizada por el notario, con base en la solicitud realizada por los particulares, ¿verdad? Porque recuérdense que cuando nosotros vimos esos principios dentro del derecho notarial, nosotros vimos el principio de rogación, ¿verdad? Que los particulares pues llegan a ustedes, hay una libre elección del notario para que ustedes les puedan autorizar, redactar y asesorar sobre cualquier situación, negocio jurídico, hecho o acto jurídico que ellos necesiten darle una seguridad, ¿verdad? Legal prácticamente. Cuando menciona acá lo de que tiene capacidad de ejercicio de sus derechos, ya sabemos nosotros en qué consiste esa capacidad, ¿verdad? Entonces nosotros ya sabemos cómo verificar la capacidad de las personas. Y quienes van a manifestar su voluntad a efecto de consignar la creación, modificación, modificación o extinción de una determinada relación jurídica con apego a la ley y a la moral, ¿verdad? Recuérdense que a la hora de que ustedes van a autorizar cualquier negocio jurídico el que se trate, nosotros ya sabemos cuáles son los requisitos. De forma general, como lo vimos en nuestro libro de la parte del derecho civil correspondiente, así como en cada contrato en particular, y a eso le sumamos la elaboración del instrumento público como tal, que es lo que nosotros vamos a ver acá específicamente ahorita, ¿verdad? Entonces, veamos, vamos a cambiar. Esto también lo vimos la semana pasada. Recuérdense que ahorita solo estamos haciendo, muy bien, todos tenemos buena señal. Perfecto, gracias por avisarme. Bueno, continuamos entonces. Vemos entonces, la semana pasada habíamos visto brevemente la clasificación de las escrituras. Vimos que se clasificaban en tres, ¿verdad? Las principales, las complementarias y las canceladas. Las principales, si las vamos a definir, vamos a decir que son aquellas escrituras públicas en las cuales va la consignación de un negocio jurídico sin necesidad de otra escritura o sin necesidad de otro negocio jurídico, ¿verdad? Para que se pueda llevar a cabo esta. Entonces, nosotros estamos hablando de principales, van a ser aquellos negocios jurídicos que no necesitan de otro instrumento para poder autorizarse. Estamos hablando de una compra-venta, de una donación, ¿verdad? Un testamento, una declaración jurada, un derecho de posesión, etcétera, ¿verdad? Bueno. Luego nosotros vemos las complementarias. Las complementarias, la diferencia que va a existir entre las principales va a ser básicamente en que estas complementarias, como su nombre lo indica, ¿verdad? Van a ser aquellas escrituras, siempre escrituras públicas, ¿verdad? Que van a venir y a complementar a una principal. Siempre van a complementar a una principal. ¿Por qué? ¿Por qué la necesidad de crear estas complementarias? Porque en cuanto a redacción, podemos cometer algún error como notarios, ¿verdad? Entonces, o pudimos haber omitido algo o tecleamos mal, ¿verdad? Ustedes saben que ahora con la computadora muchas veces hay un autocorrector y entonces ese corrige las palabras cuando la tecleamos mal, pero la corrige y muchas veces no es la que nosotros queríamos colocar, ¿verdad? Entonces, o simplemente las partes ya no quisieron llevar a cabo la firma de la escritura principal, supongamos, ¿verdad? Que ya no llegaron a un acuerdo y ellos dijeron que ya no se hacía ningún tipo de negocio jurídico, entonces se puede hacer una complementaria para cancelar la principal, ¿verdad? Entonces, en eso consisten estas complementarias. Nosotros vamos a ir viendo cada una de ellas ahorita que llegue yo a ellas. Y vemos las canceladas. Cuando nosotros hablamos de las canceladas, les mencionaba yo la semana pasada que lo más común, o por lo menos en mi oficina jurídica,
No, las diapositivas no se comparten, ¿verdad? Únicamente la explicación acá en clase. Entonces, por eso ustedes tienen que estar pilas aquí con sus anotaciones para que puedan entender, ¿verdad? O por lo menos yo hago las diapositivas solo como un tipo de resumen, ¿verdad? Para que ustedes, pues nosotros podamos avanzar semana con semana en cuanto a contenidos. Pero de ahí, bibliografía hay, ¿verdad? Ustedes se pueden reforzar con la bibliografía que ustedes utilizaron en sus semestres normales. Y vimos al inicio de las clases, vimos aquí un par de autores, ¿verdad? Nerín Muñoz, Gracias González, eh, este, Alvarado Sandoval, que son autores de libros de derecho notarial en los que ustedes se pueden apoyar, ¿verdad? Y la ley, que ahí tenemos nosotros el listado de leyes que nosotros podemos utilizar. Bueno, entonces estábamos en las canceladas y cuando nosotros hablamos de esas canceladas, nosotros, bueno, les estaba comentando que por lo regular es cuando no es que se vaya a cancelar el negocio jurídico, sino que se cometió, por ejemplo, un error de impresión, ¿sí? Algo muy particular que me pasó a mí la primera vez que yo imprimí mi hoja de protocolo y pues uno repasa, ¿verdad? Uno imprime en hojas normales, papel bond, y uno imprime y uno verifica los márgenes, que todos estén bien, que sí casen, que vayan en la línea y todo, ¿verdad? Entonces uno revisa los márgenes como 1000 veces. Pero da la casualidad que de repente cuando jala la hoja de protocolo, la jala mal y entonces imprime todas las líneas mal, ¿verdad? Nosotros, por acá creo que les tengo yo una hoja de protocolo, ahorita se las voy a mostrar, pero esa ya la tuvieron que haber visto ustedes, ¿verdad? Dentro de cuando hicieron su protocolo, o si no les dio tiempo a hacer protocolo, pues la tuvieron que haber visto dentro de su clase normal, ¿verdad? Y si no, pues acá está la hoja de protocolo. Ustedes pueden observar ahí que entonces se supone que tiene que ir, ¿verdad? No puede imprimirse ni fuera de los márgenes ni sobre las líneas, ¿verdad? Porque si no, no se va a entender lo que dice. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pues resulta que puede que la impresora jale mal la hoja, ¿verdad? Entonces resulta que mi primera escritura se jaló mal la hoja. Entonces se imprimió todas las letras en lugar de que iban entre las líneas, iban sobre las líneas. Entonces, esa escritura no podía funcionar así, ¿verdad? Porque no se iba a comprender. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Cancelar esa escritura, ¿verdad? Por error de impresión. Entonces, solo se coloca una razón, ¿verdad? Hasta abajo, razón, 2 puntos, se cancela la presente escritura pública por error de impresión. Punto. Conste, firman y se acabó. Mucho cuidado con estas canceladas porque las canceladas llevan número de instrumento, ¿sí? Llevan número de instrumento. Todas estas 3 escrituras públicas que ustedes pueden observar acá, que las vimos nosotros, cada una tiene que llevar su instrumento público, ¿verdad? Por muy cancelada que sea, le toca un número de instrumento, ¿verdad? Y va dentro de su protocolo. No es como las hojas bond que ustedes imprimió mal, bueno, entonces se va a la basura y imprimimos otra. No. O se va solo así y volvemos a imprimir porque es el error que puede pasar. No, ¿verdad? Claro, volvemos a imprimir el mismo negocio jurídico en otra hoja, solo que se le asigna otro número de instrumento, ¿verdad? Mucho cuidado con eso porque si no, después nos jalan las orejas en el Archivo General de Protocolos cuando nos hacen la revisión del protocolo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Ay, Dios. La cancelación se puede hacer, la cancelación se puede hacer a mano, ¿verdad? No hay ningún problema. Y si la pueden imprimir, pues también se puede imprimir. ¿Puede ir fuera del margen? Puede ir fuera del margen, ¿verdad? Ahorita vamos a ver
dónde está en nuestro Código Civil lo referente a cada una, ¿verdad? Las principales a las complementarias y a las canceladas. Podemos hacer la razón afuera del margen, en una parte hasta abajo, ¿verdad? No hay ningún problema. Lo único que no se les olvide firmar, ¿verdad? Y lo principal, nuevo número de instrumento, porque esa cancelada se queda con el número de instrumento, ¿verdad? Así como en mi caso, el ejemplo que yo les puse, esa cancelada se quedó como instrumento número 1, ¿verdad? Y ya después volví a imprimir, ya tuve más cuidado con las hojas y ya le coloqué el instrumento número 2, ¿verdad? Con la misma fecha, no hay ningún problema. Entonces, veamos, estamos con las complementarias, regresamos entonces y verificamos. Bueno, dentro de las complementarias encontramos la de adición, modificación, rescisión y ampliación. Quiero ver si se las coloqué acá. Ah, sí, acá vamos a ir viendo cada una de ellas. Vean, ahorita solo vamos a terminar el esquemita, que aquí se las puse, sí, para que tuviéramos una mejor comprensión, ¿verdad? Vean. Dentro de las complementarias, que recuérdense que sirven para complementar la principal, ¿sí? Eso no quiere decir que la complementaria va a ser en una escritura pública con el mismo número de instrumento de la principal. No, también es una escritura nuevo número de instrumento. Sí, si se imprimió mala escritura y la volvemos a imprimir, lleva nuevo número, ¿verdad? Por eso les decía yo, en el ejemplo que yo les puse de mi primera escritura, se corrió, la hoja se corrió y imprimió mal, entonces tuve que cancelar esa. Entonces al final razoné, ¿verdad? Como les dije, razón 2 puntos, se cancela la presente escritura pública por error de impresión. Punto. Conste, punto y su firma, ¿verdad? Y así se queda. O lo imprimen, ¿verdad? Pueden imprimir, como ustedes lo prefieran. Agarro la siguiente hoja de protocolo y ya le pongo escritura número 2, que fue mi caso. Pero si usted llevaba la número 10 y esa es la que va a cancelar, la vuelve a imprimir y ya le tiene que colocar número 11, ¿verdad? Bueno. Luego tenemos en las complementarias que está la por adición o aclaración, modificación, rescisión o ampliación, ¿verdad? Este tipo de complementarias es como su nombre lo indica, ¿verdad? Que confundimos o omitimos colocar el número de DPI, supongamos, o una parte de los últimos 4 dígitos de nuestro documento personal de identificación de uno de los otorgantes. Entonces, podemos hacer una escritura complementaria para adicionar el número de DPI, ¿verdad? O se aclara, ¿verdad? Se aclara cuando se colocaron al revés, tal vez, los números de DPI, supongamos, ¿verdad? O cualquier otra cosa que colocamos cambiado dentro del instrumento público. Entonces se debe hacer una escritura pública completa, ¿verdad? Con los mismos requisitos que nosotros ya sabemos, pero ahorita vamos a ver, solo que ya no va a decir, por ejemplo, si la principal es de un contrato de compraventa de un bien inmueble, la complementaria va a decir escritura de adición o de aclaración o modificación o depende de lo que sea, ¿sí? Cualquiera de estas 4 opciones. Depende de lo que nosotros necesitemos complementar a la principal, ¿verdad? Entonces, y se pone igual, ¿sí? Se hacen se coloca número de instrumento, se coloca fecha, lugar, los otorgantes. Es solo que en lugar de colocar contrato de compraventa de bien inmueble, ustedes colocan escritura de adición o aclaración. Entonces, en la primera cláusula, ustedes indican cuál era el negocio jurídico, ¿verdad? Entonces, ustedes dicen que la escritura principal del instrumento número 1 que se autorizó en el municipio de Guatemala, el departamento de Guatemala, el 1 de enero del 2022, punto, ¿verdad? 2, cláusula número 2. Que se colocó erróneamente o se omitió colocar
completo, el número personal de identificación del otorgante fulano de tal, consignándose en la escritura principal de esta forma. Y lo colocan como ustedes lo colocaron en la principal. Y en la segunda, ya en la complementaria, ustedes dicen, pero lo correcto o la aclaración es que el número de documento personal de identificación correcto es el siguiente y colocan el número de PI correcto, ¿verdad? Punto. Y cierran su escritura normal, ¿verdad? Con todas las características que nosotros vamos a ver ahorita. La cierran normal, ¿verdad? Leo íntegramente a cada uno de los otorgantes, etcétera, etcétera. Claro, dentro de estas complementarias vamos a ver que hay unas que pueden firmar solo ustedes, ya no es necesario que vayan firmas de los comparecientes y en otras sí es necesario, ¿verdad? Todo eso lo dice la ley. Ahorita vamos a ir a ver cada una de ellas, ¿verdad? Bueno, adición y aclaración, modificación, ¿verdad? Porque de repente solo colocamos un número de PI, solo copiamos, por ejemplo, hicimos copiar y pegar un modelo de una donación, supongamos, ¿verdad? Solo le dimos copiar y pegar y cambiamos datos, supongamos, porque nos surgía la escritura y entonces solo medio revisamos y resulta que dejamos datos de la escritura anterior, ¿verdad? De un negocio jurídico que no tiene nada que ver con el que estamos nosotros autorizando. Entonces, ahí hay que hacer una modificación, se hace la escritura complementaria de modificación. Tenemos la de rescisión. La de rescisión también, a esto lo vamos a ir viendo ahorita más adelante, solo para que vayamos como que comprendiendo cómo va el esquema de las escrituras públicas como tal. El de la rescisión, es cuando queremos dejar sin efecto un instrumento jurídico que ya se firmó, ¿verdad? Incluso ya pudo haber sido registrado, pero los otorgantes posiblemente ya no quieren, ¿verdad? Llevar a cabo el negocio jurídico, se rescinde, ¿verdad? Claro, la ley en el Código Civil establece un plazo para una rescisión, ¿verdad? Y está la ampliación, que es cuando olvidamos colocar algo y la principal, ¿verdad? Supongamos que nos la suspenden en el registro. Entonces tenemos que hacer una ampliación y es a través de una complementaria, ¿verdad? Las de ampliación pueden ser por motivo de forma o por motivo de fondo. Supongamos que colocamos mal el número de finca, folio y libro, ¿verdad? O que colocamos mal los apellidos de uno de los otorgantes, o que omitimos alguna de las cláusulas, o que omitimos colocarle profesión u oficio o estado civil. Recuérdense que como atributos de la personalidad, todos esos van dentro de la descripción y ahorita vamos a ver de uno de los otorgantes, ¿verdad? Entonces, esas razones pueden ser. Vamos a ver ahorita. Quiero ver, vamos a ver, en caso de una complementaria de modificación, ¿dónde va? Con respecto a la numeración siguiente, con el mismo número o con la misma, no. Ustedes, recuérdense que ustedes en sus instrumentos públicos, por cada escritura pública o por cada instrumento público que ustedes autoricen, que van dentro del protocolo, lleva un número diferente, ¿verdad? Van en orden. Y eso ahorita lo vamos a ver en la ley. Van en orden. Va 1, 2, 3, 4. Si usted solo autorizó, supongamos, ¿verdad? Durante todo el año usted autorizó 10 escrituras principales, tienen que haber 10 instrumentos, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Si usted autoriza, por ejemplo, en todo el año van 10 principales, pero tuvo que hacer 2 complementarias porque en 2 principales se confundió. Entonces, esas complementarias también llevan un número de instrumento público, el que le sigue, ¿verdad? No el que le sigue a la principal, el que le sigue en el orden que usted lleva en su protocolo, ¿verdad? Y eso, ¿sí? Así es como van. Si se canceló, igual, los números del instrumento van seguidos, ¿sí? Esos no se pueden interromper. Que presentamos nuestra escritura principal número 1.
y en el registro nos la suspenden por algún error, ¿verdad? Que tenemos que hacer una complementaria. Pero nosotros ya autorizamos 5 más. Entonces a su complementaria le correspondería la número 6, ¿verdad? ¿Sí? Tiene relación con su principal número 1, pero como complementaria y según el orden que usted lleva entre sus instrumentos, le corresponde la número 6, ¿verdad? Solo se hace relación, ¿sí? Solo, por eso les mencionaba yo, dentro de la redacción de la complementaria, ustedes ya indican, ¿verdad? Que se omitió colocar el documento personal de identificación del otorgante fulano de tal, según la escritura principal número 1, con fecha número 1 de enero del año 2022 del protocolo a mi cargo. Punto. Del protocolo a mi cargo. Ahí estamos. ¿Sí? Bueno. Veamos, pues les voy a cambiar. Vamos a ir viendo aquí uno por uno. Dice, en el caso de que se escribió mal el nombre de uno de los otorgantes, ¿es necesario hacer una escritura complementaria para arreglar eso? ¿O se podría testar? Se puede testar sí y solo sí no han firmado los otorgantes. Sí. Ahí sí podemos nosotros testar. Pero después de las firmas ya no se puede testar, ¿verdad? Ya no se puede testar. Y menos, por ejemplo, si fue en el registro donde se dieron cuenta. Entonces esa ya fue suspendida. Entonces ahí en la razón de la suspensión en el registro le dicen a uno, se suspende la presente escritura porque el error es tal, supongamos, ¿verdad? Si fue en el nombre, le van a decir, la persona no tiene derecho sobre el bien porque es otro nombre, ¿verdad? Entonces ahí con esa razón nosotros ya no podemos testar. Entonces lo que corresponde ser es una complementaria, ¿verdad? Entonces, y como les digo, ya solo se hace relación con una y con la otra. ¿Estamos? Bueno. Estamos, bueno, veamos, pues está acá las escrituras principales, que era la que les mencionaba, son las que persiguen una finalidad propia, exclusiva, siendo independientes de toda otra escritura, ¿verdad? Bueno, entonces ahí no hay mayor complicación. Tenemos las complementarias. Es aquella que se elabora con un complemento, adición, modificación o corrección a una escritura que se ha otorgado previamente, con lo cual se favorece o aclara cuáles son los verdaderos alcances de la primera, ¿verdad? Que la primera es esta principal que yo les indico. Puede ser escritura de adición o aclaración, modificación, rescisión, ampliación, que puede ser de fondo o de forma, depende cuál fue el error. Y la escritura cancelada, ¿verdad? Ahorita les voy a decir en qué consiste, en dónde encontramos cada una de ellas. A ver, veamos, pues tenemos en nuestro código notariado, ¿sí? Y vamos, a ver, alguien me había hecho una pregunta y la había estado hoy en la tarde y ya no me dio tiempo responderle, pero me preguntaba cuál era el fundamento legal de los instrumentos que van dentro del protocolo y los que van fuera del protocolo. Están aquí mismo en el código de notariado, solo que están regados, ¿verdad? Por ejemplo, el de la escritura pública, que es no hay un artículo que nos diga estos son los instrumentos que van dentro del protocolo y estos son los que van fuera del protocolo. Está aquí en el código, pero no encontramos un artículo que nos diga así, ¿verdad? Por ejemplo, el de la escritura pública lo encontramos a partir del artículo 29, que es el que nosotros vamos a ver ahorita. Veamos. Acá está. 29. Entonces nos vamos a nuestro artículo 29. Solo quiero ver
¿Qué sigue después de esta? Aquí está. Este es un esquema que yo les hice referente a nuestro artículo 29. Ahorita lo vamos a ir a ver. Solo veamos, recuérdense que antes de irnos al código de notariado, recuérdense que tenemos una ley que es del impuesto de timbres fiscales de papel sellado especial para protocolos, ¿sí? Que es el decreto número 37-92. ¿Estamos? 37-92. Entonces, ahí es donde nosotros encontramos el fundamento legal de lo del protocolo. Lo debemos comprar en la Superintendencia de Administración Tributaria. Recuérdense que vean que a un costado de la hoja del lado derecho encontramos el sello de la SAT porque el impuesto ya viene en la hoja de protocolo. Vamos a recibir muchas veces testimonios viejitos, ¿verdad? Donde todavía traen timbres colocados en las hojas de protocolo. Eso es porque antes se vendían solo las hojas de protocolo y el impuesto era cancelado después, ¿verdad? Con timbres. Era colocado el impuesto con especies fiscales. Entonces, pero ahora ya viene incluido en la hoja de protocolo, ¿verdad? Perdón. Bueno, entonces ahí en la ley del impuesto de timbres fiscales y papel especial para protocolo, encontramos nosotros las especificaciones, ¿verdad? Que tiene que tener el sello de agua con el escudo, el número de registro, el número de quinquenio, el sello de la SAT, 25 líneas en su lado anverso, 25 líneas en su lado del reverso, haciendo un total de 50 líneas, ¿verdad? Algo que sí les voy a también, para que lo tomen en cuenta, es de que si ustedes pueden ver, ustedes ya cuando hicieron su protocolo, espero que sí hayan hecho protocolo, pero si no hicieron protocolo, recuérdense que hay que imprimir en la primer línea, que es arriba, ¿verdad? Acá yo no tengo pizarra como para poder marcarles acá en la hoja de protocolo, pero estamos hablando de que va arriba de la primer línea, ¿verdad? Esa ahí ya tiene el numerito, ¿verdad? Tiene el número 1, ¿sí? Entonces, a partir de ahí ya empezamos nosotros a imprimir, ¿verdad? Para que sea un total de 25 líneas. ¿Estamos? Bueno. ¿En qué ley lo tenemos? En la ley de impuesto, timbres fiscales y papel especial para protocolo. Bueno. Tenemos la siguiente entonces, que es, vamos a ver, acá que les conseguí una imagen donde nos decía, ¿verdad? Esto, sí, que acá encontramos nosotros el sello, ¿verdad? Es un sello de agua con el escudo de la República. Tenemos este espacio donde dice número, por lo regular, acá viene en blanco porque es una hoja simbólica, ¿verdad? Pero cuando nosotros ya la compramos en la SAT, ya viene con el número impreso. Ese número, por favor, también tienen que cuidar ustedes el correlativo, ¿sí? Lo tienen que cuidar. A ver, ahorita un paréntesis. Sí, las complementarias son escrituras públicas. Por lo tanto, van impresas o faccionadas en hoja de papel protocolo. Las tres que nosotros vimos, ¿verdad? Principales, complementarias y canceladas, van impresas en hoja de papel protocolo, ¿verdad? Cuidando el número de instrumento en orden correlativo, cuidando el número de fecha, también el orden correlativo. No podemos nosotros tener como instrumento número 10, el 10 de agosto del 2022 y como escritura número 9,
el 1 de septiembre, ¿sí? No podemos alterar ese orden. Lo mismo pasa con este número de correlativo que tenemos, el número de la hoja de protocolo, ¿sí? Ese también la SAT nos los da contaditos, ¿sí? Y entonces ahí, y nosotros lo vimos en nuestro código de notariado, en el artículo, vamos a ver en cuál fue donde vimos lo del protocolo. En el artículo número 9 de nuestro código de notariado, ahí vimos lo referente al protocolo. Ahí nos indica las oficinas fiscales venderán exclusivamente a los notarios en ejercicio el papel para protocolo en lote de 25 pliegos. Vamos a ver, por lo menos dice, ¿verdad? Porque muchas veces compramos 2 lotes, ¿verdad? Para no ir por uno y después por otro. Entonces podemos comprar hasta 2. Sí, hasta 2 lotes nos dejan comprar, ¿verdad? En la SAT. ¿Estamos? Bueno, entonces nos las dan contaditas, nosotros tenemos que revisar que si lleve el correlativo del número. ¿Estamos? Nos dan un número de registro, el número de quinquenio y el sello de la SAT, ¿verdad? Bueno. Todas estas características también ustedes las van a encontrar ahí en la ley de timbres fiscales y de papel especial para protocolos, ¿verdad? Que yo les mencioné ahorita. Vamos a ver. En el caso de no poner completo algún número o palabra o se puso de más alguna de estas, se puede salvar antes. Salvar. Es una palabra que nosotros utilizamos muy coloquial, ¿verdad? Pero el término jurídico correcto es testar, ¿verdad? Salvar, claro, yo lo entiendo perfectamente porque es la palabra común que nosotros usamos, pero la palabra correcta es testar, ¿verdad? Y se los menciono para que ustedes sepan la diferencia, porque ustedes van para su examen técnico profesional, ¿verdad? Entonces, ese léxico jurídico también es muy importante y se los van a evaluar. ¿Se puede salvar antes de firmar el instrumento? Sí, definitivamente. Se puede salvar. Lo que pasa es que por eso, ahorita que redactemos nosotros un instrumento público o cuando ustedes ya hicieron su protocolo, vuelvo y les repito, ¿verdad? Lo bueno es que tenemos la práctica del protocolo. Ahí, cuando nosotros ya hacemos la conclusión o el cierre de nuestro instrumento público, ahí dice, leo lo escrito a los otorgantes, quienes bien enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos jurídicos, lo aceptan, ratifican y firman. Allí donde dice, leo lo escrito a los otorgantes, quiere decir que usted se los tiene que leer, ¿verdad? Entonces, por lo regular, lo que uno hace es leérselo antes de que lo firmen. Eso debería de ser, claro. En la práctica muchas veces hay colegas que no lo hacen, ¿verdad? Solo que firmen y punto. Pero por lo menos en mi práctica yo sí lo hago porque ahí me ayuda a eso, a ver si de repente hay algún errorcito, ¿verdad? Porque como les digo, a veces uno tecleando comete errores o la máquina lo corrige o cambiamos, ¿verdad? La dislexia no nos deja escribir bien y cambiamos las palabras. Ese es el momento oportuno para que nosotros nos demos cuenta de esos errores. Entonces nosotros lo leemos y vamos viendo si hay algún error. Si hay algún error, de una vez, ¿verdad? Antes de que los otorgantes nos firmen, sin ningún problema testamos, ¿verdad? Y les decimos, discúlpeme, cometí error un par de palabritas, ahorita las corrijo, ¿verdad? Y agarran ustedes, ya sabemos testar, ¿verdad? Testado 2 puntos. Después del último punto de su instrumento, colocamos, testado 2 puntos. Si nos equivocamos por ejemplo, teníamos que colocar García y colocamos gracias, ¿verdad? Porque a mí me pasó, tampoco no se me olvide ese error. Entonces ponemos testado 2 puntos. Gracias, omítase, punto. Entre líneas, García, punto, léase, punto. ¿Sí? Esa es la forma correcta de testar. ¿Estamos? Bueno,
Entonces, sí, ¿verdad? Sí podemos testar antes de las firmas, ¿verdad? Incluso tal vez ellos ya firmaron, pero ellos todavía están ahí en su oficina y ustedes se dieron cuenta del error. O ellos les dicen, ¿verdad, Lick? Usted me puso casado, pero soy soltero. Entonces ahí mismo lo corregimos, ¿verdad? No hay ningún problema. Vamos a ver. Serán nulas las adiciones interreguladoras y testados si no se salvan al final del documento y antes de las firmas. Las enmendaduras de las palabras son prohibidas. Está en el artículo 14, menciona un compañero lo referente a los testados. Vamos a ver, 14 serán nulas las adiciones entre ranuras y testados si no se salvan al final del documento. Bueno, ¿esto a qué se refiere? Veamos, ¿cómo les explico? Les voy a mostrar el otro instrumento que les tengo acá. Vamos a ver. Ay, no puede ser, no se los puse. Aquí está, aquí está. Vean, este es un instrumento. Yo sé que ustedes lo lograrán ver tal vez muy chiquito. Voy a tratar de acercarlo lo más que pueda. Bueno. Si no, háganle ustedes ahí un zoom a su cámara. Vean pues, ¿qué pasa con la palabra salvar como tal? O el testado correcto o adecuado. Al final del instrumento, como yo les decía, vamos a colocar. Si nos confundimos, por ejemplo, acá, quiero ver si se los puedo acercar. Es que si no, no me deja acercárselos. Vamos a ver, ahí está. Ay, quiero ver, ahí sí, yo creo que miran un poquito más. Va, supongamos que en este ejemplo que tenemos nosotros acá, espero que me lo logren ver. Acá dice que uno de los comparecientes es Carlos de Jesús Claros Rodríguez. Va. Supongamos nosotros que nos confundimos en el apellido Rodríguez y pusimos el Rodríguez con S, ¿sí? Entonces, vamos a ver. El artículo 59 de la LOG es para testar. Ahorita vamos a ver qué nos dice la LOG, ¿verdad? Pero puede ser también otro fundamento que nos ampara para poder testar. Bueno, entonces veamos, pues acá tenemos, supongamos que nos confundimos en el Rodríguez, ¿verdad? O pongámoslo un poquito más complicado. Supongamos que nos confundimos acá en Claros, era Carlos, supongamos, ¿verdad? En Claros, la palabra correcta era Carlos. Pero nosotros todavía nos dimos cuenta, ¿verdad? Cuando estábamos revisando el instrumento público antes de las firmas. Entonces, acá, en donde dice Claros, nosotros le vamos a poner con una regla y con su lapicero le van a trazar una línea, ¿sí? Y entre guiones le vamos a colocar, entre esas inclinadas, le vamos a colocar nosotros Carlos, ¿verdad? Porque Carlos es la palabra correcta, supongamos, ¿verdad? Entonces, tachamos con una línea y una regla claros y arriba, entre diagonales, le vamos a poner Carlos. La palabra claros todavía se tiene que lograr leer. No vamos a tachar como estamos acostumbrados a tachar en los exámenes, ¿verdad? Que hacemos así, ve, para que ya no se vea. No se va a hacer eso así. Se traza una línea sobre la palabra nada más, ¿verdad? Si supongamos que la palabra equivocada era Rodríguez, pero la escribimos con S y es con Z, entonces solo le trazamos una línea a la Z y arriba de la Z, entre la línea, ¿verdad? No nos podemos pasar de las líneas, ¿sí?
colocamos entre diagonales la Z, ¿sí? Y tachamos la S si hubiese sido ese el error, suponiendo, ¿verdad? Bueno. Y entonces, el salvar correctamente o el testar correctamente es de que nosotros nos vamos al final de nuestro instrumento público, donde hacemos ya el testado, ¿verdad? Donde ya después de donde dice quienes aceptan, ratifican y firman, punto. Testado, 2 puntos. Claros, omítase, punto, entre líneas, Carlos, léase, punto. ¿Sí? Esa es la forma correcta de testar o, como dice la ley, de salvar, ¿verdad? Porque pudimos haber testado acá el claros, pero si no salvamos o no testamos al final, ¿sí? Es lo que no estaría completo nuestro testado, ¿verdad? Bueno, y si tuvimos varios errorcitos así, todos se hacen en el mismo testado, ¿verdad? Testado, claros, S, 5, 12, T, se me fue una T o se me fue, coloqué resinos, omítase, ¿verdad? Y ya después colocamos los que sí son, que ya colocamos arriba entre diagonales, ¿verdad? Espero no estarlos confundiendo mucho. Se supone que acá solo un repaso, ¿verdad? Porque esto tuvimos que aprenderlo a hacer cuando hicimos nuestro protocolo. Vamos a ver. El de testados, el fundamento legal, nos dieron el 59 de la ley del organismo judicial, pero no lo hemos revisado. Pero pueden chequearlo ustedes porque yo no tengo la ley del organismo judicial aquí a la mano. Pero en nuestro código notariado tenemos el artículo 14, ¿sí? Que ahí hay que poner los testados. No vayan a confundir testados con atestados, ¿verdad? Ahí está, entonces, ¿sí? Bueno, estamos, ¿verdad? Regresamos entonces, veamos en dónde nos quedamos. Tenemos escritura, rescisión, ampliación y las canceladas. Ahí está. Entonces nos vamos a ir, quiero ver. Ahora sí creo que nos vamos a ir a nuestra estructura, quiero ver. Aquí. Uy, pero está muy cerca, permítanme, se los voy a alejar porque ahí está. Se los había puesto cerca para que pudiéramos testar. Espero realmente me han entendido esa parte. Vamos a ver. Aquí nosotros vamos a entrar entonces a la estructura de la escritura pública. Quiero ver. Vamos a ver. Fíjese que sí, muy buena pregunta. Si el error fue en la primer línea, sí, que nosotros ya vimos, por ejemplo, que nos confundimos acá, que yo creo que acá están autorizando en el departamento de Petén. Supongamos que por error le pusimos en el departamento de Petén, pero estamos en el departamento de Zacatepeques. Entonces se puede testar, igual colocamos entre líneas. Yo he testado así y le he colocado entre líneas y no ha habido ningún problema, ¿verdad? Solo le hacemos las diagonales, ¿verdad? Las diagonales. Vamos a ver si les puedo adicionar aquí. Quiero ver. Espero me logren ver. Las diagonales. Ay, no. En esta computadora, vamos a ver. ¿Dónde me sale en esta? No me va a salir. Después les digo, bueno, espero que sepan cuál es la diagonal. Ahí está, ahí está. Ya, ahí está. Esa es la diagonal. Con esa ustedes pueden testar, ¿verdad? ¿Cuál era? No me acuerdo qué número era. Esta. ¿Estamos? Ahí, esa, adentro. Pueden testar ustedes. Espero me hayan entendido. Vamos a ver.
Bueno, sí, pues, el de la ley del organismo judicial del artículo que nos compartieron dice lo referente a las actuaciones judiciales. Bueno, pero el del derecho notarial está en el artículo 14, ¿verdad? Que nosotros ya acabamos de ver ahorita. Muy bien, bueno. Estructura entonces, avancemos, jóvenes. Bueno, estructura de las escrituras públicas, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de la estructura, ya es el elaborar nuestro instrumento público como tal, ¿verdad? Lo único que omitimos, ¿qué es esto? ¿Sí? Lo único que omitimos nosotros acá es ponerle, cada quien le va a tocar le va a poner ese toque de redacción, ¿verdad? Es como cuando hablamos, cada quien tiene su forma de expresarse, su forma de referirse a determinadas cosas. Recuérdense que la cantidad de verbos que tiene nuestro castellano, nuestro idioma español, ¿verdad? Como tal, es muy amplio, ¿sí? Entonces, puede que utilicemos diferentes verbos, pero al final va a decir lo mismo. Entonces, esa redacción ya es muy personal. Lo único que tenemos que cuidar es de que vaya la estructura con los requisitos como nos lo pide la ley, ¿verdad? Si no nos falta nada de lo que nos dice la ley, entonces ahí vamos re bien, ¿verdad? Bueno, ¿y cuáles son esos requisitos? ¿O cómo nos vamos a atormentar nosotros ahorita y decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? No, ahí está en su artículo número 29. Si usted sigue al pie de la letra este artículo 29, usted puede redactar cualquier negocio jurídico, ¿verdad? Cualquiera, claro. Cada negocio jurídico tiene sus requisitos, depende de qué sea, ¿verdad? Si estamos hablando de una escritura de una sociedad anónima o una sociedad mercantil, ya sabemos nosotros que nos vamos al área mercantil. Si estamos hablando de cualquier negocio jurídico del área civil, ya sabemos nosotros en dónde está cada uno de esos requisitos, ¿verdad? Entonces, ahí no hay mucho pierde. Si la adición fue en la primera línea o el error fue en la primera línea, entonces es adición. Esto porque no puede ser entre horas porque no va entre líneas. No, lo que pasa es que ahorita estamos hablando a la compañera que pregunta el error de la primera, si el error fue en la primera línea. Se tiene que colocar de esta manera igual, acá ve. Igual entre estas líneas, entre estos guiones, estas inclinadas, llamémosles inclinadas, entre inclinadas, ¿sí? Y vamos a colocarle una línea también a la palabra que cometimos el error o a la letra. No podemos nosotros hablar de una adición allí porque adición es una escritura complementaria, ¿sí? Aquí nosotros estamos hablando de cómo testar correctamente, ¿sí? O como menciona el compañero, cómo vamos a salvar. Salvar le llamamos a la parte en que tachamos o corregimos entre líneas, pero obligadamente tenemos que salvar al final, ¿sí? Que era el que yo les decía, testado, 2 puntos, etcétera. Todo eso es un testado, ¿verdad? Solo le llamamos salvar a la parte de que si ya corregimos en el instrumento entre líneas, pero tenemos que colocar el testado abajo. A esa parte le llamamos salvar. Adición, ya estamos hablando nosotros de una escritura complementaria, ¿sí? Y esa sí, por fuerza, tiene que ir en otro instrumento público, ¿verdad? Esa ya es otra escritura, ¿está? Bueno. Veamos, pues, entonces tenemos lo de la estructura, ¿verdad? Quiero ver, se complementa lo del Código Notariado con el artículo 3. Vamos a ver, artículo 3 del reglamento. Vamos a ver, reglamento. Tenemos... ahí está. Una compañera nos manda que también nos podemos ayudar con el fundamento del artículo número 3 del reglamento
de la Ley de Impuestos de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos. ¿Dónde está ese reglamento? En su misma ley, ¿verdad? Como ustedes tienen su ley de timbres fiscales, ¿sí? Y papel especial para protocolo. Entonces, como a media ley encontramos nosotros nuestro reglamento, ¿sí? Y ahí nos dice eso, ¿verdad? De que tiene que contener las 25 líneas, que no nos podemos exceder, porque si el problema está en que si nos salimos del margen, que yo les decía, ¿verdad? Si nos salimos del margen o si imprimimos líneas de más, esa línea o esas palabras o esas letras se toman como no puestas, ¿sí? ¿Está? Entonces, es por eso que no debemos salirnos, ¿verdad? Gracias a la compañera que también nos adiciona, ¿verdad? El artículo 3 de la ley especial, de la ley de timbres. Si un padre hereda a sus hijos un bien inmueble, el primer hijo decide obtener la escritura y las medidas que le corresponden. Vamos a ver, permítame. Ahora y le contesto mejor en privado. Vamos a ver después. Bueno, ¿qué pasa si nos salimos del margen y queremos nosotros testar lo que nos salimos del margen? Lo veo un poquito complicado porque sería mejor cancelarla, porque si usted imprime fuera de la línea, ¿sí? Van a venir, las 25 líneas van a venir fuera del margen, entonces va a tener que testar todas las letras que vienen fuera del margen, ¿verdad? Porque no creo que vaya a imprimir inclinada su hoja. Entonces, y estéticamente tampoco no se va a ver muy bonito. Entonces, en todo caso, perdemos esa hoja de protocolo y la cancelamos por error de impresión y hacemos otra, ¿verdad? Mejor, mejor. Es mi recomendación. Bueno, pues ahora sí, avancemos, por favor, avancemos. Estructura de la escritura pública, tenemos partes de la escritura, tenemos introducción, cuerpo y conclusión. Sí, tenemos 3. Introducción, cuerpo y conclusión. Tenemos la introducción que va a comprender el encabezamiento o el encabezado y la comparecencia. Tenemos el cuerpo que va a incluir antecedentes, estipulaciones y la aceptación. Y tenemos la conclusión, que es el otorgamiento y la autorización. ¿Sí? Cada una de ellas se las coloco yo acá. Ahorita vamos a ir, no, creo que no se las coloque. Ahorita las vamos a ir viendo de una vez en el código. Sí, esa es la idea. A ver, pues, veamos. Cuando nosotros hacemos algún trabajo, nosotros sabemos que la introducción es como una breve explicación de qué es lo que contiene el trabajo, ¿verdad? Está el cuerpo, que sería como que lo más importante de su trabajo de investigación, y la conclusión, que es como la parte final. Lo mismo pasa acá en su instrumento público. Entonces encontramos, vean en su artículo, aquí mucha atención por favor, en su artículo 29, ¿sí? Ahí encontramos 12 numerales. ¿Estamos? Bueno. Del numeral, vamos a ver, del numeral 1 al numeral 6 encontramos la introducción. ¿Sí? Márquenlo ahí, por favor. Del numeral 1 del artículo 29. Estamos en el artículo 29 del Código de Notariado. Del numeral 1 al numeral 6 encontramos la introducción. ¿Sí? El numeral 1 es solo el encabezamiento. ¿Estamos? El numeral 1 es solo el encabezamiento. Y del 2 al 6 es la comparecencia.
¿Estamos? Sí. Luego tenemos el cuerpo. El cuerpo es el numeral 7. ¿Estamos? ¿Sí? Solo el 7. Bueno. Y luego tenemos en el del 8 al 12, tenemos la conclusión. ¿Estamos? El 8 y el 2, 9, 10, al 11. 8, 9, 10 y 11 son lo referente al otorgamiento. Y el 12 es lo referente a la autorización. ¿Sí? Bueno, vamos, pues les voy a repetir una vez más. Partes de nuestro instrumento público. Tenemos introducción, ¿verdad? Las partes o la estructura de nuestro instrumento público, nuestra escritura pública, está en nuestro artículo número 29 de nuestro Código Notarial. Se va a dividir en 3, introducción, cuerpo y conclusión. La introducción la encontramos de nuestro numeral 1 al numeral 6. Eso es introducción. El encabezamiento es el numeral 1. ¿Sí? De todo esto lo vamos marcando en su código, ¿sí? No me estoy refiriendo a que vaya marcando en esta estructura. Bueno, del 2 al 6 tenemos la comparecencia. El 7, el cuerpo. Ahí en el cuerpo encontramos antecedentes y estipulaciones. Ahorita vamos a ver cada una de ellas. Y la conclusión está del numeral 8 al numeral 12. Y la conclusión se compone de 2, el otorgamiento y la autorización. El otorgamiento lo tenemos del 8 al 12 y al 11, y el 12 es la autorización. ¿Sí? Muchos lo conocen como cierre, ¿verdad? Bueno. Entonces, veamos, pues ahorita vamos a ir viendo cada uno. Vean, pues, antes de empezar con la redacción de nuestro instrumento, de nuestra escritura, vamos a tener acá los elementos personales que para mí son un aspecto importante a tomar en cuenta para que podamos nosotros tener una mejor redacción de nuestra escritura pública o de nuestros instrumentos públicos como tal. Tenemos que identificar quién es el otorgante, ¿sí? El otorgante va a ser quien da algo, la persona que da. El compareciente, persona que comparece ante un juez o en su caso ante el notario. Acá en redacción podemos, o por lo regular, se utiliza los otorgantes, ¿sí? O los comparecientes. ¿Estamos? Usamos ambos, puede ser. ¿Por qué? Porque los dos dan algo, ¿verdad? A menos de que haya otra tercera persona, por ejemplo, a alguien que se le va a constituir un usufructo vitalicio a su favor, entonces a él sí le colocamos y comparece también fulano de tal, a quien se le va o a quien se le va a denominar o quien se le va a constituir a su favor un usufructo, ¿verdad? Vamos a encontrar también dentro de los elementos personales a los auxiliares del notario. ¿Quiénes pueden ser estos auxiliares del notario? Están los intérpretes. Cuando nosotros hablamos de los intérpretes, nos vamos a referir, o la misma ley ahí nos establece lo referente a los intérpretes, y son aquellas veces que nosotros necesitamos de que nos traduzcan, ¿verdad? Al español, porque recuérdense que los instrumentos públicos van exclusivamente redactados en español. Sí, eso ya lo vimos nosotros. Quiero ver. Ah, no, ahorita los vamos a ver.
Eso está en el artículo 31, de entre las formalidades esenciales. Pues resulta que, como me voy a adelantar un poquito, ¿verdad? Dentro de la redacción del instrumento público va todo en español, todo en letras, sin abreviaturas, sin siglas tampoco. Bueno, entonces, por eso tenemos como auxiliar del notario a un intérprete cuando sea necesario, ¿verdad? Los testigos, tenemos 3 clases de testigos: conocimiento, instrumental y arruego, ¿sí? También tenemos lo referente a los testigos, tenemos su fundamento legal. Ahorita vamos a ir a ver eso, pero está a partir del artículo 51. 51 de nuestro código notariado. Ahí está lo referente a los testigos, ¿sí? 3 instrumentos, 3 auxiliares del notario en cuanto a los testigos: testigo de conocimiento, instrumental y arruego. Cuando nosotros hablamos del testigo de conocimiento, por lo regular es utilizado por el notario o auxilia al notario cuando, por ejemplo, la persona ya es mayor de edad y no tiene un DPI, supongamos, ¿verdad? Entonces podemos utilizar al testigo de conocimiento para que sea como un testigo de identidad de uno de los comparecientes, ¿verdad? Entonces puede ser. Tenemos el testigo instrumental. Este se utiliza, ¿recuerdan ustedes cuando vieron los requisitos para poder redactar un testamento? Entonces, allí la misma ley nos establece que como requisito adicional para a la hora de que nosotros redactamos un testamento, deben de ir 2 testigos, ¿sí? Que den fe de que la persona que está testando o está haciendo su testamento prácticamente es pues es su voluntad, ¿verdad? Entonces, a ellos se les denomina testigo instrumental. Y tenemos el testigo a ruego. El testigo a ruego por lo regular es utilizado cuando uno de los otorgantes o comparecientes no puede firmar, ¿verdad? Entonces, el notario se auxilia de un testigo a ruego para que él firme en nombre de la persona que no puede firmar, del compareciente que no puede firmar. Claro, el compareciente que no firma se tiene que establecer, ¿verdad? Dentro de la redacción, que lo compareciente no firma, pero deja la impresión de su huella dactilar de su dedo pulgar derecho, firmando como testigo a ruego y pueden llevar a algún pariente, ¿verdad? Siempre y cuando que nosotros podamos observar que es un testigo civilmente capaz e idóneo. Todo esto, pues los elementos personales para mí son importantes tenerlos en cuenta a la hora de redactar, ¿verdad? Vamos a ver, aquí está. Regresamos entonces a acá, ¿sí? ¿De qué era? De las cláusulas. Bueno, eso lo vamos a ver ahorita. Entonces tenemos, nos vamos entonces a nuestra estructura, a nuestro artículo. Veamos, pues. El encabezamiento. Nos vamos primero a la introducción y vamos a tener acá el encabezamiento, que es el número 1, ¿verdad? Ahorita prácticamente vamos a ir redactando nuestra escritura pública. Tenemos entonces el encabezamiento. ¿Y cómo vamos a nosotros redactar eso? Ah, bueno, agarramos el numeral 1 de nuestro artículo 29 del Código Notarial. Número de orden, ¿verdad? El número que nos corresponde.
Si nos toca 1, si nos toca 10, si nos toca el 100, el número que nos corresponda, ¿sí? En letras. ¿Cuáles son? A ver, ya les había dicho, ¿verdad? Las formalidades de nuestro artículo 31 de nuestro mismo código de notariado son requisitos que no pueden faltar, ¿sí? En ese artículo 31. ¿Estamos? Pueden ustedes observar, está el lugar y fecha del otorgamiento, el nombre y apellido o apellidos de los otorgantes, razón de haber tenido a la vista los documentos que se acredita la representación legal suficiente de quien comparezca en nombre de otro, la intervención del intérprete cuando el otorgante ignore el español, la relación del acto o contrato en sus modalidades y las firmas de los que intervienen en el acto o contrato o la impresión digital en su caso. ¿Sí? Bueno. Veamos, pues, quiero ver. Ay, permítame, porque si no se me va. Ahí estamos. Bueno. Veamos, pues, entonces tenemos número de orden. Entonces colocamos número 1. Lugar en donde usted se encuentre. Escritura número 1. En el día, ¿cuánto tenemos hoy? 14 de agosto del 2022, en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. ¿Sí? Eso es esto es el encabezado nada más, el 1, ¿sí? Escritura, no, número 1, el día 14 de agosto del 2022 o del año 2022. Constituido o ubicado en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala. Así, punto. Solo eso es el encabezamiento, ¿verdad? Donde usted se encuentre en el lugar. Depende, si nosotros estamos haciendo, por ejemplo, un testamento, ya le vamos a agregar número, hora, ¿sí? Bueno. Luego nos vamos a la comparecencia. En la comparecencia encontramos nosotros, mencionábamos que era a partir del numeral 2 al 6. ¿Sí? Veamos qué dice la comparecencia. Tenemos los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, ¿sí? Profesión, ocupación u oficio y domicilio de los otorgantes. Entonces vean cómo vamos redactando. Bueno, ya llevamos. Número 1, el 14 de agosto del año 2022, todo en letras, del año 2022, ubicados en el municipio de Guatemala, del departamento de Guatemala. Comparece, por una parte, Juan José Martínez Mendoza y menciona acá, de 30 años de edad, soltero, guatemalteco, agricultor, de este domicilio, si es de acá, por ejemplo, si está donde está ubicado usted, o donde está ubicada su oficina, o donde está ubicado el instrumento que mencionamos. Como yo les dije que estábamos en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, entonces si él es de Guatemala, entonces también le colocamos el domicilio, ¿verdad? De este domicilio, o si la persona los llevó a buscar, pero es de Escuintla, con domicilio en el departamento de Escuintla. Ahí estamos, no pasa nada. Luego tenemos en el numeral 3 que dice, la fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento y de que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles. Entonces, lo mismo colocamos nosotros, ¿sí? Ahorita les voy a enseñar cómo, así como nosotros vimos acá,
permita, en este que los coloqué, ¿sí? Está muy chiquito, pero ustedes ya tienen modelos ahí donde ustedes puedan observar cómo van las partes, ¿verdad? Número 1, ¿sí? Acá, miren. Número 1 del departamento, la fecha, ¿verdad? 19 de enero, menciona acá. Que, claro, omitimos la parte dentro del encabezado, colocamos ante mí y su nombre completo como notario, ¿verdad? Notario comparece por una parte y ya comparecen los dos otorgantes. Depende de qué instrumento estén ustedes autorizando, ¿sí? Bueno, luego de identificarlos, quien se identifica con su documento personal de identificación extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, Centroamérica, y por otra parte, el señor fulano de tal, ¿verdad? Los identifica. ¿Sí? Bueno. Luego les colocamos esta parte, quiero ver, vamos a regresar. Los comparecientes, estamos en la comparecencia, ¿verdad? Luego de identificar a cada uno de ellos, les podemos colocar, los comparecientes me aseguran ser de los datos de identificación consignados y hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles, cumpliendo con lo que nos dice nuestro numeral tercero. ¿Sí? Bueno. Luego tenemos el cuarto y menciona la identificación de los otorgantes cuando no los conociere el notario. Por eso fue que nos adelantamos un poquito y vimos lo referente a los elementos personales y vimos que existen esos auxiliares del notario, ¿verdad? Entonces a ellos los podemos mencionar ahí, si fuese necesario, ¿verdad? Entonces dice nuestro artículo, la identificación de los otorgantes cuando no los conociera el notario por medio de la cédula de vecindad o el pasaporte. Aquí dice cédula de vecindad, pero ahora ya es el documento personal de identificación. O si fuera un compareciente con nacionalidad extranjera, entonces se tiene que identificar con su pasaporte. O por dos testigos conocidos por el notario o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente. Acá usted puede utilizar o auxiliarse de lo que usted considere necesario. Recuérdese que está resguardando su responsabilidad como notario, porque nosotros solo los hacemos comparecer. Yo creo que en la clase pasada nosotros hablábamos lo referente a qué pasa si nos llevan un documento personal de identificación falso. Entonces, si nosotros tenemos esa duda del compareciente, porque no lo conocemos, porque da la casualidad que llegó a nuestra oficina e ignoramos quién los remitió, o que casualmente vienen de Petén y que porque vinieron a hacer su escritura hasta acá, por ejemplo. Entonces, si ustedes tienen alguna duda al respecto, pueden utilizar cualquier auxiliar. En este caso sería un auxiliar, un testigo de conocimiento, ¿verdad? Bueno. Tenemos el numeral quinto, que es razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten la representación legal de los comparecientes o en nombre de otro, describiéndoles e indicando lugar, fecha y el funcionario o notario que los autoriza. Esto es cuando a veces autorizamos a través de algún representante legal, ¿verdad? Si comparece un representante legal, tenemos que colocar que es representante de determinada asociación o determinada sociedad, debidamente acreditado, y ellos tienen un número de instrumento debidamente autorizado, ¿sí? Cuando son personas jurídicas. Entonces, eso se tiene que colocar ahí también, ¿verdad? Se hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la ley y a su juicio para el acto o contrato, ¿verdad? Y ahí terminamos nosotros con la comparecencia. Punto. ¿Estamos? Bueno. Luego de la comparecencia ya iniciamos con el cuerpo y ahí en el cuerpo ya iniciamos quienes comparecen a celebrar contrato depende de qué negocio jurídico sea. Si manejamos nosotros el contrato de compraventa,
a celebrar contrato de compraventa de bien inmueble rústico. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Entonces, veamos, como ya estamos en el cuerpo tenemos antecedentes, estipulaciones y aceptación. El cuerpo se va a desarrollar, cuando nosotros hablamos de estipulaciones, es lo referente a las cláusulas, ¿verdad? Tenemos antecedentes en una cláusula, las estipulaciones, todo va en cláusulas, estipulaciones es todo lo que va a conllevar el negocio jurídico, ¿sí? En cuánto se va a vender, de qué forma se va a vender, si se va a vender completo, si es una fracción, si es una donación, si lleva usufructo o no lleva usufructo, si es un mutuo con garantía hipotecaria, cuál va a ser, todo. Toda esa redacción de los hechos del negocio jurídico o el trato al que las partes o los otorgantes llegaron, eso es lo que va aquí en la parte de estipulaciones, ¿sí? Y luego la otra cláusula donde vamos a hacer o se establece la aceptación de los comparecientes. ¿Estamos? Entonces vemos, por eso acá en el número 7, donde es el cuerpo, lo único que nos dice es la relación fiel, concisa y clara del acto o contrato. Entonces ahí dejan que usted explique, ¿verdad? Claro, como dice acá, clara, de una forma clara y concisa, ¿sí? Sin que me dijo, que dice, que tuve, que de repente, que entonces y que no. No, claro y conciso. Mucho cuidado con esa redacción. Si no tiende a confundir al registrador y lo puede suspender. Entonces, como cláusulas, todo el cuerpo son cláusulas, todo lo que nosotros ya vimos, cláusula primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, las que sean necesarias. Si ponemos nosotros el ejemplo de una compraventa de un bien inmueble, la cláusula primera, que es la de los antecedentes, vamos a colocar. José Manuel González García, quien dice ser propietario legítimo de un bien inmueble ubicado en el municipio de Guatemala, del departamento de Guatemala, debidamente inscrito en el Registro General de la Propiedad, con su número de finca 1000, con número de folio 100 y número de libro 10 del departamento de Guatemala. Punto. Eso es la cláusula de antecedentes. Usted tiene que identificar el bien o los bienes o de lo que se trate, ¿verdad? Depende de qué negocio jurídico estamos hablando. Bueno, estipulaciones. Bueno, entonces ahí ya vienen todas las condiciones. Segunda, supongamos, cláusula segunda, porque la de los antecedentes siempre va a ser la primera. Segunda, continúa manifestando José Manuel González García que es su deseo venderle el bien inmueble descrito en la cláusula primera de este instrumento público al señor Mario David Hernández Contreras. Punto. ¿Estamos? Cláusula número 3. Continúa manifestando ya se me olvidó el número del vendedor. Continúa manifestando el vendedor que por la cantidad recuérdense que la cantidad depende de la matrícula fiscal, ¿verdad? O el valor que tenga, pero el impuesto ya es, eso lo de los impuestos lo vamos a ver un poquito más adelante. Que por la cantidad de 10,000 quetzales le vende el día de hoy la propiedad descrita en las cláusulas anteriores al comprador. Punto. Cuarta, vamos a ver, manifiesta el comprador que está enterado de la venta que hoy se le hace y acepta las condiciones del vendedor. O el vendedor también manifiesta, también en la cláusula se establece, el vendedor manifiesta que sobre el bien inmueble que hoy se enajena o se vende, no pesan gravámenes, anotaciones ni limitaciones que puedan perjudicar los derechos del comprador. Punto. Y nos vamos a la última cláusula, que es la tercera.
¿verdad? O el número que le corresponda. En este caso es como la división del orden de las cláusulas que no pueden faltar, ¿verdad? Antecedentes, el bien que se está tratando. Estipulaciones, cómo se va a hacer el negocio. Y la última, la aceptación, ¿verdad? Supongamos que le toca la cláusula número 3. Tercera, ambos comparecientes aceptan el negocio jurídico que hoy se está realizando y aceptan cada una de las condiciones aquí establecidas. Punto. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Y eso es el cuerpo nada más, ¿verdad? Con eso estamos nosotros con el cuerpo. Luego nos vamos al otorgamiento. El otorgamiento lo tenemos nosotros a partir del número 8, siempre de nuestro artículo 29, ¿verdad? Y encontramos ahí la fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que correspondan según la naturaleza del acto o contrato. Acá nosotros entonces, como ya aceptaron, ¿verdad? El negocio jurídico, y entonces ya cerramos la parte del cuerpo, ¿verdad? Quienes aceptan lo establecido en el presente instrumento público. Punto. Nos pasamos a la conclusión entonces, y en la parte del otorgamiento establecemos: doy fe de haber, como notario o como notaria, doy fe de haber tenido a la vista los documentos personales de identificación de los comparecientes. Si hubieron testigos, también de los testigos. Fe de haber tenido los documentos personales de identificación de los comparecientes, del título con que acreditan la propiedad del bien inmueble objeto del presente instrumento público. ¿Qué más nos piden? Vamos a ver. Punto, ¿verdad? Ahí estamos. Luego nos vamos al 9, que ahí estamos siempre dentro del otorgamiento, ¿verdad? La transcripción de las actuaciones ordenadas por la ley o que a juicio del notario sean pertinentes cuando el acto o contrato haya sido procedido de autorización u orden judicial o proceda de las diligencias judiciales o administrativas. Esto es, por ejemplo, cuando se está haciendo una escritura de una titulación supletoria que ya salió o de un intestado y el juzgado nos está ordenando que ya se pueden hacer las escrituras a favor de los herederos, ¿verdad? O de los legítimos propietarios. Entonces se coloca. Tenemos el 10, que es la fe de haber leído el instrumento de los interesados y la ratificación y aceptación. Y el 11, la advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y de que deben presentarse los testimonios a los registros respectivos. Entonces, aquí para cerrar el otorgamiento colocamos, doy fe de haber leído el presente instrumento a los comparecientes. De que se va a realizar la inscripción del presente instrumento en el registro respectivo, cancelando los impuestos correspondientes, ¿verdad? Y por último tenemos la autorización, ¿verdad? Porque la diferencia entre el otorgamiento y la autorización es que el otorgamiento es como la aceptación o el consentimiento de los otorgantes o de los comparecientes. Y la autorización ya es la formalidad que usted como notario le va a dar al instrumento, ¿verdad? Entonces, acá tenemos nosotros, esa es la diferencia entre los dos. Tenemos el 12, que es las firmas de los otorgantes y las demás personas que intervengan, y la del notario precedida de las palabras ante mí. Si el otorgante no supiere o no pudiera firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y, en su defecto, otro que se especificará el notario firmando por él, un testigo. Y si fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieran firmar, lo hará un testigo por cada parte o grupo que represente un mismo derecho. Cuando el propio notario fuere el otorgante, pondrá ante mí, antes de firmar, la expresión por mí y ante mí. Y eso es la autorización, ¿verdad? Que es lo que ya vimos. Quienes aceptan, ratifican y firman junto con el notario que de todo da fe, ¿verdad? Entonces, ahí estamos con la redacción.
Aquí hay una clasificación de las cláusulas, ¿verdad? Cláusulas esenciales, cláusulas naturales, accidentales, irrenunciables y de estilo. Todo depende de qué tipo de cláusula vamos a utilizar nosotros, ¿verdad? Si son esenciales, son las que no pueden faltar, ¿verdad? Por ejemplo, la de identificar al bien inmueble. Si estamos hablando de una compraventa de un bien inmueble, cláusula esencial o que no puede faltar es identificar al bien. Las naturales es refiriéndose a el valor del bien inmueble, el de las aceptaciones, ¿verdad? Accidentales, estas las mencionan como cláusulas accidentales, como por ejemplo si se va a constituir un usufructo vitalicio, entonces se tiene que agregar. Entonces las llaman accidentales porque no son dentro de las normales, ¿verdad? Cláusulas irrenunciables les denominan a todas, ¿verdad? Todas las importantes, por ejemplo, es como parte de la estructura, no podemos nosotros omitir por lo menos las tres que vimos en el orden, las de la aceptación, las de la estructura o estipulación del objeto del contrato y la de la aceptación. Esas son irrenunciables, no pueden faltar. Y las cláusulas de estilo, bueno, estas ya van variando, depende cómo quiere usted redactar, ¿verdad? Lo importante es no alterarnos el orden que nosotros vimos aquí, ¿sí? ¿Verdad? No, estas, las de antecedentes, estipulaciones y aceptación. No nos podemos saltar ese orden, ¿verdad? Le podemos agregar o podemos quitar, pero tiene que ir, si vamos a quitar una cláusula, tiene que ir incluida en otra. Entonces, lo importante es que lleve todo el contenido necesario, según o depende el instrumento o negocio jurídico que estemos autorizando. Y por último, les dejo acá el fundamento legal utilizado, ¿verdad? Dentro de estas 5 clases que nosotros tuvimos, que es el Código Notariado y la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolos. Yo creo que acá solo les puse la de esta semana 5, pero también agregamos la de la ley de colegiación, que también la vimos. Solo como que lo básico, ¿verdad? Pero también lo vimos. Bueno, entonces, perdón, me pasé unos minutitos. Yo no sé si ustedes tienen clase después, me disculpo un montón, pero les deseo muchos éxitos en su examen de la otra semana. Por acá yo les voy a estar respondiendo los correos si tienen alguna dudita por ahí, con mucho gusto, ¿verdad? Entonces, que descansen, feliz noche, ha sido un gusto saludarlos.